Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, Vamos en este video a platicar o a reflexionar algo sobre la, la relación tan estrecha y tan fuerte que no solo históricamente, sino aún en la actualidad, culturalmente hablando, tuvieron, tienen y seguirán teniendo la cultura sefaradí y la cultura española. Si es que hablamos de ellas como culturas diferenciadas, aunque lo dudo. Ambas culturas tienen más comuniones que diferencias, aun cuando hubo expulsión de ellos después de más de 15 siglos, por lo menos, de convivencia, aun cuando ya pasaron 5 siglos de esa expulsión, o un poco más de 5 siglos. Pero creo que en la realidad, aún en el siglo XXI que ya estamos viviendo, no podemos realmente, si queremos ser honestos, diferenciar de manera tajante ambas culturas. Las dos están más entrelazadas de lo que suponemos. Y hay múltiples datos para fundamentar esta opinión. Claro, ahorita estamos viviendo en un mundo lleno de avances tecnológicos, con cambios permanentes, con influencias nuevas día con día, pero vamos a ser demasiado sintetizantes de esto que estoy tratando de explicar. Si tuviéramos un estudio del ADN del pueblo sefaradí actual en el exilio o fuera de España y del ADN de la media de ciudadanía española, en opinión de muchas gentes autorizadas, ese ADN resultaría con muchas más coincidencias que diferencias. Ese ADN identificaría en los sefaradíes fuera de España su gran presencia de la población sefaradí o de la herencia genética sefaradí y al mismo tiempo el ADN de la población actual española reflejaría una gran presencia del ADN sefaradí, que aunque ya oficialmente está fuera de España, esos 15 o más siglos de presencia judía en España dejaron toda esa herencia genética. No quiero que esto suene a cuestión racial o a cuestión de ese tipo. Sin embargo, es una manera muy científica de tratar de explicar esto que ahorita vamos a platicar, en base a datos históricos, en base a datos que están registrados básicamente durante parte o buena parte de esos siglos que el pueblo judío radicó e influyó en todas las culturas ibéricas que fueron pasando a través de los siglos, pero que ellos permanecieron. Ese es otro dato muy interesante. Tal vez hay quien dice que ninguna diáspora judía en el mundo, incluyendo las actuales, ha tenido un porcentaje tan alto en sus habitantes judíos como la que tuvo la península ibérica. Ni Egipto, ni Babilonia, ni actualmente los Estados Unidos, ni otro país europeo, en opinión de los que conocen, han tenido el nivel, el porcentaje de habitantes judíos como lo tuvo España. Bueno, para ilustrar un poquito esto, vamos a dar lectura a una aparte de la lista de judíos notables sefaradíes a través de los siglos
en la península ibérica. Y con eso nos damos una idea. No voy a entrar en las biografías de ellos, pero sí, si acaso hay desconocimiento, todos los que voy a mencionar fueron personajes de, de, de mucha trascendencia en distintas disciplinas, no nada más en España, sino con efectos en Europa y en Medio Oriente y en Noráfrica, etcétera, etcétera. Así es que vamos a dar esa lectura. Bueno, vamos a empezar, son de diferentes disciplinas, pero vamos a empezar por algunos de ellos. Vamos a empezar por algunos en el terreno religioso cristiano, pero que eran de origen sefaradí y judío. Estamos hablando de Diego Lainez, un jesuita que junto con San Ignacio de Loyola funda la Orden de los Jesuitas. San Juan de la Cruz, un místico. Santa Teresa de Jesús, también dentro de la mística cristiana católica. Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel. Fray Luis de León, Francisco de Vitoria, Moisés de León, Luis de Góngora, cordobés, Pablo de Santa María y su hijo Alonso de Cartagena, jerarcas dentro de la Iglesia Católica, pero que fueron conversos de primera y segunda generación. Luis Vives, Gil Vicente, Abraham Señor, Fernando Rojas, Hernando del Pulgar, Juan de Ávila, Manuel de Lucena, Juan de Lucena, Miguel Pérez de Almazán, que fue secretario de Estado de Fernando el Católico, Dien Ben Susón. Estaríamos hablando también de algunos de los principales médicos de la corte de los Reyes Católicos, como es Lorenzo Badós, de origen aragonés, Juan de Rivas, Juan Rodríguez de Toledo, Julián Gutiérrez de Toledo, Alonso y Juan Fernández, en este caso padre e hijo. Bueno, saliendo de los médicos está Fray Luis de Granada, está Isaac Aboab, que es el último Gaón de Castilla, es decir, el último gran sabio. Estaría Abraham Zacuto, estaría también Isaac Abravanel. Luego entraríamos a otra área de grandes transformadores dentro del judaísmo, pero que fueron sefaradíes españoles, desde luego, radicados en España, como Maimónides, como Nachmanides, como Abraham Abulafia, como Joseph Caro, como Isaac Luria o Moisés Cordovero. Esta es una pequeña lista, hay más, pero si entráramos a las biografías de estos personajes, veríamos la alta presencia de conversos y judíos que dejaron una herencia y un legado importantísimo, no solo en la península ibérica, sino en Europa, en Noráfrica y en Oriente Medio, pero que son todos de origen español o sefaradí. Y quisiera más o menos, a través de una pregunta, dejar marcada la importancia de la presencia judía en España. Y esa pregunta es la siguiente: ¿podríamos hablar de España sin hablar de los judíos, sefaradíes en este caso? ¿O podríamos hablar de los judíos sefaradíes sin hablar de España? La respuesta, creo, sin lugar a dudas, es no. No. Si somos honestos históricamente, la respuesta es no. Y ese no tiene una cantidad de fundamentos que no solo da cuerpo a esta información o a esta reflexión que trato de plasmar en este video, sino que obliga a que nos informemos más y a que tomemos
más conciencia, porque ya estamos en el siglo XXI y probablemente, aunque ahorita hay esa política de apertura en España hacia el pueblo sefaradí que fue expulsado hace más de 5 siglos, aunque ya existen otra serie de principios y de derechos auspiciados y protegidos, no solo en España, sino en todo Occidente. Pero bueno, aunque existe toda esa política de apertura, si entrásemos a estudiar las nuevas generaciones, el porqué de la respuesta no, es decir, de que no podemos hablar de España sin hablar de los judíos, y no podemos hablar de los judíos sefaradíes sin hablar de España. Y en ese momento nos damos cuenta de que, independientemente de si se recupera la nacionalidad española o portuguesa por los sefaradíes que descendemos de aquellas familias expulsadas en 1492, independientemente de eso, vemos también que el resto de pueblos en América Latina, bueno, incluso incluyendo Estados Unidos, con presencia de familias originarias de la España anterior a 1492, veremos entonces que lo que está ahorita fuera de España, pero que tiene un origen judío, sefaradí, nos obligaría a pensar que el efecto de las juderías españolas, que a partir de 1391 fueron mermándose y que para 1492 ya habían disminuido mucho en población, el efecto en todo este mundo de origen hispano, el efecto sefaradí, está todavía muy subvaluado. Y el efecto, no me refiero en cuanto a datos históricos, sino en cuanto a cultura, en cuanto a hábitos, folclore, costumbres, dietas alimenticias, principios de fe. En mayor o menor medida, no es lo mismo hablar de los sefaradíes norafricanos que de los sefaradíes sudamericanos, que de los sefaradíes novohispanos, que los sefaradíes norteamericanos, que los sefaradíes sirios o de Oriente Medio. Pero todos en su conjunto, todos después de los que salen de España después de 1492 y después, todos en mayor o menor medida tenemos información, rasgos y cultura derivada de aquella gran presencia sefaradí de más de 15 siglos en la península ibérica. Así es de que es un proyecto de estudio ambicioso, pero que da para generar información de volúmenes inmensos. Y a los que nos gusta esta investigación, pues tenemos trabajo para muchas décadas que no alcanzaríamos a vivir para completarlo. Bien amigos, pues gracias por estos minutos de su tiempo y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.